Sí, yo creo que es un antes y un después. Inclusive quizás sea un antes y un después, no solo en relación al gobierno de Alan García y el gobierno del Partido Aprista, sino en relación a todo el periodo que comenzó en el año 2000, esta recuperación de la democracia que sin embargo todavía deja insatisfechos a la gran mayoría de peruanos, ¿no? Y creo que se imponen grandes cambios que quizás la gente esperó que se dieran cuando la democracia fue recuperada, pero que no se han dado y que ahora parece que son impostergables, ¿no? Van a tener que cambiar muchas cosas. Lo que Bagua también puso en evidencia es que esta democracia formal que tenemos en el Perú no se ha traducido en verdaderas igualdad de oportunidades, en distribución equitativa, etcétera, que también hace la democracia, ¿verdad? Y también coincide, me parece, con la crisis del modelo neoliberal a nivel mundial que se reveló con el estallido de la crisis financiera a finales del año pasado. Eso también estaría contribuyendo a esta especie de polarización y de modelos, ideológica, no sé si política, que está habiendo en el país. Por cierto, por supuesto, el tipo de economía que se denomina neoliberal ha funcionado sobre la base de tres elementos que lo distinguen, que lo caracterizan, ¿no? Primero, la reducción sustantiva de derechos laborales, no solo de salarios, sino de derechos laborales en su conjunto. Por ejemplo, el derecho a las 8 horas como jornada máxima de trabajo, ¿no? Es un tema que no se respeta en muchas partes, ¿no es cierto? A ese No nivel, se respeta en el país, entonces no podemos hablar de un Estado democrático, de derecho avanzado. Exactamente, imagínese un derecho que fue ganado por los trabajadores en los primeros momentos del siglo XX. Un siglo después es algo que no se respeta y eso da una idea de la masiva reducción de derechos laborales en el Perú. Un segundo elemento que ha caracterizado a la economía neoliberal es la reducción sustantiva de los servicios sociales del Estado, ¿no? Esto ha ocurrido en todo el mundo, no solamente en el Perú, pero en el Perú también. Y un tercer elemento ha sido la expoliación, el abuso de los recursos naturales, con tremendos daños ambientales. Este último punto es el que ha estado en el fondo del conflicto con los pueblos originarios de nuestra Amazonía, ¿no? Esto tiene que ser cambiado. Esta economía no genera consenso, al contrario genera conflicto, mucha protesta, incluso violencia social. Y otro elemento que ha estado presente, ya no en todo el mundo con el modelo neoliberal, sino algo que es muy propio de este gobierno y del señor García en particular, es la tremenda soberbia, intolerancia y verticalismo con el que gobierna, ¿no es cierto? Un gobierno que frente a los dramáticos sucesos de Bagua no ha tenido mejor idea que explicarlo por una tesis disparatada de que esto se debe a una conspiración internacional contra su gobierno. ¿Qué tendrán pues que ver los líderes amazónicos, los líderes indígenas, su protesta contra decretos legislativos muy concretos, con esta fantasmal conspiración internacional que solamente al señor García se le ocurre que existe? Bueno, a él y a sus corte de ministros y de una parte del Congreso, ¿no? Bueno, justamente entrando al terreno político, más específicamente, algunos analistas señalan que el presidente Alan García pareciera tener la intención de polarizar más al país, poniendo esta especie de dilemas como si somos o no como el perro del hortelano, si se protesta, entonces es parte de esta conspiración internacional antidemocrática que quiere desestabilizar el gobierno y truncar el desarrollo económico que propalan, del cual, digamos, se ufana este gobierno y el anterior también, ¿no? Y en general hay como un discurso confrontacional que incluso después de estos sucesos que podrían haber sido aleccionadores, parece que continúa el tono, ¿no? ¿Usted cree lo mismo? Sí, por supuesto. La declaración pública que hizo después de los sucesos de Bagua, justamente ahí es donde él saca esta tesis de la conspiración internacional y de señalar a quienes apoyan a la protesta de los indígenas
como poco menos que agentes del chavismo, de Evo Morales. Es decir, una completa tontería, ¿no? Francamente. Y lo único a donde lleva es a polarizar más, como usted dice, a una situación más confrontacional, ¿no? Esto es algo que tiene que ser detenido, parado, rechazado por la gran mayoría de peruanos, ¿no? Debemos impedir que el país se divida en un conflicto impredecible en sus consecuencias, ¿no? No es conveniente, especialmente para los sectores sociales más grandes en el país, que no son precisamente los más privilegiados, porque son ellos los que sufren las consecuencias de la violencia y de la polarización, ¿no? La verdad que, por un lado, tenemos una situación en donde el gobierno está absolutamente débil en su credibilidad, en su legitimidad, en su respaldo frente a la población en todo el Perú. Pero por otro lado, este discurso confrontacional que no tiene coherencia con la situación en la que está, bueno, si estuviera fuerte en el respaldo, pero está totalmente débil. Entonces, ¿a dónde puede llevar esta actitud confrontacional del señor García en particular del señor García, ¿no? Es a una situación muy peligrosa. Peligroso. Y no sé si él conscientemente está jugando a eso, pero debe ser contrarrestado. Esta polarización precisamente parece haber llevado, por ejemplo, con las diferencias que existen, ¿no?, a lo que ha ocurrido en Honduras. Lo que sí es verdad es que en América Latina sí hay una cierta polarización entre gobiernos que se proclaman socialistas del siglo XXI, digamos, antineoliberales, aunque bueno, parece ser a veces solo en el discurso, bueno, no sé, pero ahí está Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Honduras. Por eso han defendido con tal, ¿no?, ímpetu este régimen que estaba habiendo en Honduras. Y bueno, el Perú parece pertenecer a la otra ala, el gobierno del Perú, quiero decir, junto con Colombia, Chile, bastante más conservadores, pro inversión extranjera, etcétera. Y cuando ocurre esto, como en Honduras, que hay un debate muy intenso, también están hablando sobre el modelo, ¿no? Es decir, si el modelo neoliberal ya no sirve para América Latina y hay que seguir un poco a Chávez o ese tipo de tendencias. Entonces sí hay ese debate, ¿no? ¿Cómo el Perú puede resolver internamente ese dilema sin que llegue a ocurrir lo que está pasando en Venezuela, un grave enfrentamiento, en Bolivia, que el país está semidividido, y en Honduras, que ha ocurrido este retroceso, digamos, para la democracia, ¿no? A mí me parece que en el escenario de América Latina, lo que ha ocurrido es un gran retroceso de las fuerzas conservadoras, ¿no? Han tenido éxitos electorales, corrientes políticas cuestionadoras del orden neoliberal y del sometimiento irrestricto de sus países a intereses elitistas, ¿no? Pero no diría yo que las semejanzas entre Morales, Chávez, Correa y otros presidentes sean tan grandes como para hablar de un bloque monolítico y de una polarización entre ese bloque y otro bloque de países, ¿no?, más neoliberales o conservadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Honduras, Chile ha tenido una actitud muy firme y radical. Ha retirado al embajador, aparte de que no reconoce todavía, ni creo que lo haga muy pronto, al gobierno golpista, ¿no?